Hola comunidad de YouTube, les quiero contar esta historia que me encontré en la página de Reddit. Es una historia de China de una chica que era estudiante de laboratorio y encontró un hongo que al parecer pues la convirtió en un zombie. Pero vamos a ver esta historia y después comentamos qué les parece. Hola desde Beijing. Creo que soy paciente cero de un futuro brote zombie. Hola, mi nombre en inglés es Amanda Lee y soy estudiante de la maestría en la Academia China de Ciencias. Como estarás de acuerdo, China es defectuosa desde el punto de vista político. La mayoría de la gente de mi generación lo sabe. Para ser justos, tengo amigos en el mundo occidental que piensan lo mismo de sus propios líderes. Como hemos visto recientemente, los virus no tienen fronteras y es increíblemente importante que el mundo sea consciente de mi condición. Me molesta tener que usar una VPN solo para publicar sobre esto. Los censores del gobierno me impiden contar mi historia a través de cualquier medio de comunicación. Les escribo ahora en lo que es un raro estado de lucidez. Antes de mi muerte me gustaría dar a conocer mi historia. El origen de mi enfermedad no fue alimentario ni de origen animal. Aquí se consumen algunos alimentos extraños, pero los más extraños, como los murciélagos y los pangolines, solo los consume un porcentaje muy pequeño de la población. Se podría comparar con el número de estadounidenses que comen zarigüeya o armadillo. Personalmente, me gusta el Subway y Pizza Hut, que es muy popular aquí. Como parte de mi proyecto de máster, viajé a una zona remota de la provincia de Yunnan para documentar uno de los hongos más raros que se conocen en el mundo, que aquí solo se conocen por su nombre tradicional, está escrito en chino y no lo entiendo, que se traduce aproximadamente como hongo del cerebro negro. El mícelo, que actúa como las raíces de las setas, solo se ha encontrado creciendo en cuevas subterráneas a más de 200 metros de profundidad. Nadie ha documentado nunca la fructificación de este hongo, que es lo que ocurre cuando el micelo produce sus órganos reproductores en la superficie. Así que pueden imaginarse mi alegre sorpresa cuando a 300 metros bajo tierra, en una oscuridad total atravesada por mi linterna frontal, me topé con el que podría ser el primer espécimen fructífero jamás descubierto. La seta tenía una textura grisácea parecida a un cerebro en el sombrero. Este cerebro estaba salpicado por una serie de poros que resumaban un líquido parecido al alquitrán. Su aspecto podría resultar molesto, pero para mí era hermoso. El olor, sin embargo, era el de la carne rancia, lo que me hizo sentir náuseas al acercarme a él. Hice muchas fotos, más de 100 en realidad, queriendo captarla desde todos los ángulos. Luego intenté tomar una impresión de las esporas. Para ello tengo que cortar el sombrero de la seta, algo que me da pena hacer, pero que es esencial para seguir investigando esta especie. Cuando empiezo a cortar el tallo, el sombrero se infla repentinamente, como pez globo, y el alquitrán negro salpica mis guantes y mi camisa y luego, igual, repentinamente, se desinfla, dejándome ahogada en una nube de polvo de esporas. A pesar de tener la camisa estropeada y una bocanada de esporas, me embolso el sombrero de la seta y empiezo a subir a la superficie. A continuación, un larguísimo viaje en tren hasta Pekín. Los síntomas llegaron al día siguiente: gripe, dolor de cabeza y pérdida de apetito. También me vino la regla 2 semanas antes. Pensé que podía ser un coronavirus, pero me había hecho las pruebas obligatorias a volver a Pekín. Al haber dado negativo, podía seguir trabajando en el laboratorio de mi universidad. Tomé mis huellas de esporas y documenté minuciosamente mi muestra utilizando los métodos estándar. Al tercer día de mi regreso, mi novio Tao empezó a preocuparse por mí. No comía, no tenía apetito, pero mi estómago no paraba de rugir. Me obligó a quedarme en casa, en nuestro apartamento, e intentó alimentarme con mis comidas favoritas. Es muy amable, pero cada vez que intentaba comer algo, me sabía tan mal que tenía ganas de vomitar. Al cuarto día de no comer, Tao me llevó al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas y muchas preguntas agotadoras. Lo único que quería hacer era dormir, me sentía muy débil. Me pusieron una vía y me tuvieron toda la noche. Tao se quedó conmigo. No recuerdo nada, pero me contó lo mejor que pudo que pasó. En medio de la noche me levanté de repente de la cama, despertando a Tao, que estaba dormido en una cama plegable a mi lado. Tenía los ojos abiertos, pero no respondía, como sonámbulo. Empecé a salir lentamente de mi habitación y a caminar por el pasillo con la boca ligeramente abierta. A pesar de lo avanzado de la hora, todavía había actividad en el ala de urgencias. Estaban amputando a alguien en un quirófano cercano. Al parecer, esto me cautivó, y cuando una enfermera empaquetó una pierna amputada para eliminarla, la seguí.
La llevó a una instalación de transferencia para ponerla a salvo, una sala donde se preparan los residuos peligrosos para ser transferidos e incinerados. Tao intentó infructuosamente despertarme y retenerme, pero cuando la enfermera se marchó me escabullí en la sala de traslados vacía y desgarré la gruesa bolsa de plástico de residuos con las uñas. Tao me describió como si tuviera una fuerza inhumana y nada de lo que intentara podría detenerme. Cuando lo aparté, fue derribado con una fuerza increíble. Consumí toda la pierna, arrancando la carne del hueso como un perro rabioso. Los huesos entonces crujieron como cereales en mi mandíbula. Pensando en esto, me siento muy avergonzada. ¿Cómo pudieron mi cuerpo y mi subconsciente cometer un acto tan salvaje? Tao no lo dijo, pero yo sabía que su opinión sobre mí estaba gravemente empañada. Sin embargo, le estoy muy agradecida porque se quedó a mi lado y no se rindió. Esa noche me limpió la sangre de la cara y de las manos, me buscó ropa nueva y consiguió que volviera a mi cama sin alertar a ningún miembro del personal de lo que había hecho. Le pregunté por qué y me dijo, no quería que te llevaran. Cuando desperté al día siguiente me sentía con energía y sonreía. Me dieron de alta a pesar de la insistencia de Tao en que me hicieran más pruebas, pero los médicos necesitaban las camas para los pacientes covídicos y no pudieron encontrar nada malo en mí. Cuando llegamos a casa fue cuando Tao me contó mi episodio de medianoche. No le creí, pero me mostró la sangre bajo mis uñas y rompí a llorar y a tener miedo. Intenté vomitar en el baño, pero no salió nada. A Tao le preocupaba que, si volvía a ocurrir, no podría controlarme, era demasiado fuerte. Acordamos que esta noche me ataría a la cama por si acaso. En realidad ya me habían atado a nuestra cama, antes y no contra mi voluntad. A pesar del bondage, mi novio no se sintió atraído por mí esa noche, y no puedo culparlo. Estaba muy callado y mantenía las distancias. Me preocupaba que no volviera a verme de la misma manera. Quería demostrarle que era una persona normal, pero me costaba creerlo. ¿Qué me estaba pasando? Tao se pasó el día en su PC jugando a su juego favorito, Show and Fire, con una réplica de una espada del juego en la pared sobre él. Me alegro de que lo juegue ahora, de que se mantenga ocupado. Antes odiaba verle jugar tanto cuando yo necesitaba atención, y admito que a veces fantaseaba con que la espada que tenía encima le cayera en el cuello. Cuando me dormí tuve pesadillas en las que me veía atrapada en la cueva, con el cerebro rancio como las setas rodeándome, desatando sus nubes de esporas. Tao no estaba en la cama cuando me desperté, todavía estaba atada. Cuando vio que estaba despierta se acercó a desatarme. ¿Lo he hecho otra vez?, le pregunté. Su mirada lo decía todo. Me miré las piernas y las muñecas, que estaban arañadas por haber luchado contra mis ataduras. Cuando Tao se inclinó sobre mí para liberar mi brazo, vi la marca en su oreja. ¿Qué te ha pasado en la oreja, Tao? Al principio no respondió. ¿Tao? En la noche me mordiste, contestó él. Me sentí desolada y asustada, aunque en ese momento no sabía en qué acabaría todo esto. No sabía si tenía más miedo de lo que me estaba pasando o más miedo de perder a Tao. Seguro que me veía como lo que ahora era, un monstruo. Para distraer mi mente volví al laboratorio para continuar mis estudios. Era fin de semana y estaba allí sola. Estaba estudiando la huella de las esporas bajo el microscopio. Aislé una sola espora en un portaobjetos y lo vi. No se parecía a ninguna espora que hubiera visto antes. Se parecía más a un virus que a una espora, pero a una escala mucho mayor, y además se movía. Tuve que preparar 3 muestras más para estar segura. Mientras examinaba el tercer portaobjetos tosí, y para mi sorpresa aparecieron una docena más de esporas en el portaobjetos. Cogí un portaobjetos limpio, escupí en él y confirmé que mi saliva estaba llena de esporas. El pánico se apoderó de mí. Cuando estoy ansiosa, limpio, de alguna manera me hace sentir mejor. Limpié a fondo todo el equipo con los desinfectantes más fuertes del laboratorio. Empaqueté el sombrero de la seta y la huella de las esporas en una docena de capas de bolsas para muestras y lo etiqueté como extremadamente peligroso antes de guardarlo en el congelador del ULT. En el vestíbulo de mi edificio de apartamentos me encontré con la hija de mi vecino. Cuando sus padres se pelean, que es a menudo, ella juega con sus muñecas en el pasillo frente a nuestra puerta. Cuando me vio, huyó al interior de su apartamento y cerró la puerta con llave. Cuando entré a mi propio departamento me miré en el espejo. Tenía ojeras, que a su vez estaban dilatadas e inyectadas en sangre. Mi piel estaba pálida y mis labios eran de un color púrpura grisáceo. La sensación de no gustar de mi propio reflejo me resultaba familiar. La sensación de estar asustada por mi propio reflejo era desgarradora.
Solo con mirar a Tao supe que él también estaba infectado. Comenzó a experimentar los síntomas al día siguiente. Eran los mismos que los míos, pero a un ritmo acelerado. En ese momento intenté avisar a los medios de comunicación para advertir a la gente de nuestra enfermedad. Nadie con quien hablé nos tomó en serio y todas las publicaciones que hice en internet desaparecieron en cuestión de horas. Fue como gritar mi advertencia al vacío. Llamé a mis padres, que vivían en Shandong. No les conté toda la historia, pero seguían preocupados y se ofrecieron a venir a cuidarme. Les dije que se me pasaría pronto. No quería someterlos a la enfermedad y entrar en Shanghái es difícil con las restricciones actuales. Tao y yo nos turnamos para dormir esa noche. Cada uno de nosotros vigilaba al otro. Tao reportó un aumento de las sacudidas en mi sueño. Incluso rompí una de las ataduras. Mi hambre estaba volviendo. Durante mi turno y vigilancia me mordía constantemente las uñas hasta que no quedaba casi nada. No sé si por los nervios o por el hambre. Al día siguiente nos quedamos en casa. Yo sabía que la zeta era el origen de nuestro malestar, pero Tao se pasó todo el tiempo en internet investigando nuestros síntomas. Cuando se levantó pensé que había encontrado algo, pero no respondía. Debió quedarse dormido en su escritorio. Permaneció allí durante mucho tiempo sin moverse, de espaldas a mí. Se oyó una voz en el pasillo. Su atención se dirigió hacia la puerta y agarró el pomo. Tenteando la cerradura, intenté detenerlo, pero me apartó y abrió la puerta. La joven estaba de nuevo afuera. Pude verla a través de sus piernas, sentada en el suelo con sus juguetes repartidos en círculo a su alrededor. Tao la agarró por la pierna, levantándola con facilidad hacia su boca babeante. La niña gritó. Salté sobre la espalda de Tao, con mis brazos alrededor de su cuello. Él se agitó para despistarme. Su mandíbula se abrió y cerró mecánicamente, a centímetros de la carne de la chica. Le eché todo mi peso en el cuello y lo hice caer hacia atrás, atravesando la puerta abierta de nuestro apartamento y caímos en grupo, estrellándonos contra el escritorio de su ordenador. Saul soltó a la chica al caer, le grité que corriera, pero ella se quedó sentada, paralizada por el miedo. Golpeé a Tao en la cabeza con una pesada maceta de cerámica, pero no le afectó. Me tiró a un lado y me estrellé contra la pared junto a su ordenador. Se abalanzó sobre la muchacha, como un gran simio poseído. Las lágrimas le recorrían la cara. No había posibilidad de que escapara. Y fue entonces cuando lo hice. Hice caer la espada sobre su cuello. La réplica de la espada no tenía filo, pero el mero peso de la misma contra la carne fue suficiente para casi decapitar a Tao. Su médula espinal rota hizo que el cuerpo cayera inerte encima de la chica, con la cabeza medio sujeta. Su boca continuó abriéndose y cerrándose hasta que di el segundo golpe, separando completamente su cabeza del cuello. Hice rodar su cuerpo lejos de la chica. Estaba ilesa, ni siquiera manchada. Salió corriendo y gritando y cerré la puerta tras ella. Y entonces lloré, sola y asustada. Lloré durante mucho tiempo y esperé, pensando que pronto llegaría la policía y mi calvario terminaría. Me sentí aliviada en cierto modo. Ahora estaría en sus manos. Si me encerraban, entonces no podría hacer daño a nadie más. Pero no vino nadie y no pude mantenerme despierta. Así que cerré la puerta del apartamento por dentro y tiré la llave por la ventana. Al día siguiente me desperté con lo que parecía un robo. Mi apartamento estaba destrozado, con cristales rotos, muebles volcados y sangre en las paredes. Pero no era un robo, sino yo. La puerta del apartamento había sido salvajemente arañada y probablemente no me aguantaría otra noche. Tenía los dedos ensangrentados y en carne viva, pero no sentía dolor. Me miré en el espejo para ver que me habían arrancado casi todo el cabello. Había cabello metido entre los dientes, me lo debía estar comiendo. Y ahí en medio del suelo yacía mi querido Tao. En un momento de miedo y tristeza intenté acabar con mi vida. Cogí un trozo de cristal y me corté. No hubo dolor y poca sangre, como si la sangre en mi interior se hubiera secado. Agarrando el gran trozo de cristal con mis propias manos, me lo clavé en el estómago. Tosí un poco de sangre parecía al alquitrán. Pero por lo demás ni hubo ninguna consecuencia real. Estaba atrapada en este cuerpo monstruoso hasta que me consumí. Por miedo a mí misma y al resto de la humanidad, encadené mi cuello con un candado de bicicleta a un robusto radiador. Estoy segura de que, si me libero, la puerta del apartamento no aguantará mucho tiempo. Desde entonces me arrepiento de esta decisión. No estoy segura de cuántos días han pasado, pero el cuerpo en descomposición de Tao está ahora cubierto de pequeños hongos. Cuando finalmente nos encuentren, la infección probablemente se extenderá. Desearía haber quemado este lugar,
pero en lugar de eso estoy atrapada aquí con mi teléfono y el cadáver en descomposición de mi novio. Manténganse a salvo. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que sea verdad o mentira? Déjame tu opinión en los comentarios. Como les dije, esta historia fue sacada de la página de Reddit. Yo no diré que sea cierta o falsa, yo solo sé que en el mundo pueden suceder cosas muy extrañas. Esta historia ya no la van a encontrar por ningún lado. Por razón alguna la bajaron de todo el internet. Si esto resultara cierto, les contaré que si el gobierno chino encontró a esta chica, puede que hayan hecho desaparecer todo un pueblo. Esto para que la información de un posible brote zombie se desate en el mundo entero. Pero les digo, puede ser solo una historia. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta historia y nos vemos en la